Muchas gracias, linieros, por su visita nuevamente a su canal Ingeniería en Líneas de Transmisión TV. Este es el segundo capítulo de nuestra historia Cableando al Mundo. En este video platicaremos acerca del desarrollo eléctrico de Europa. El caso de Europa es muy diferente y más complejo que el de Norteamérica, ya que se trata de una región compuesta por varios países que operan como una zona económicamente unificada. Tal vez uno de los eventos que inspiraron la electrificación en Europa fue la Exhibición Internacional de Electricidad en Frankfurt, Alemania, en 1891. En este mismo año, Alemania contaba con un sistema de transmisión a gran distancia, unos 175 kilómetros, desde las plantas generadoras sobre el río Neckar, en la población de Laufen am Neckar, y que transportaba la electricidad hasta la ciudad de Frankfurt. Más tarde, a inicios del siglo XX, el río Rin fue una vasta fuente de agua para la construcción de plantas generadoras hidroeléctricas, y con ello la producción de energía eléctrica y su transmisión fue más allá de las fronteras alemanas, abasteciendo a países como Alemania, Francia, Bélgica y Suiza, de los cuales Alemania era el principal productor. En 1906, Alemania construyó una línea de transmisión desde su planta hidroeléctrica en Rheinfelden hasta la población de Gauweiler, en Francia, la cual operaba a 40 kV con una longitud de unos 70 kilómetros aproximadamente. Existieron otros proyectos a partir de 1910 involucrando líneas de 23 hasta 55 kV que transmitían electricidad desde Suiza hasta el norte de Italia. Los países escandinavos, por su parte, participaban también en la electrificación de Europa, pues durante la Primera Guerra Mundial fue instalada una de las primeras líneas de transmisión submarinas desde Helsingborg, en Dinamarca, hasta Helsingborg, en Suecia, con una longitud de alrededor de unos 8 kilómetros. Europa aplicó el modelo energético de corriente alterna propuesto por Nikola Tesla, siendo Alemania su principal impulsor. Sin embargo, y debido a la guerra, Europa tuvo que abrir sus puertas a la inversión extranjera, especialmente de los Estados Unidos, a empresas como Westinghouse y General Electric, quienes competían con las empresas alemanas AEG y Siemens. Estas empresas fueron las que dominaron la industria eléctrica en Europa desde 1880 hasta 1940. A partir de 1920, el sistema a 50 Hz trifásico se convirtió en el modelo estándar de generación y transmisión de energía eléctrica en el oeste europeo. Poco tiempo después, este modelo fue adoptado e impulsado para electrificar otras regiones de Europa como Portugal, Luxemburgo, Bélgica, Hungría, Checoslovaquia. Europa tuvo una visión de implementar una regulación en el desarrollo y operación de los sistemas interconectados en aquel continente, y en 1920 se fundó la Organización Internacional SIGRE. Desde 1929, el ingeniero francés Georges Field propuso a la Unión Europea grandes planes de establecer líneas de transmisión lo suficientemente largas como para tener un sistema interconectado en toda Europa y apoyarse los países europeos unos a otros. Para ello, fue sugerida la construcción de líneas de transmisión en 400 kV, lo cual podría transmitir hasta 1000 kilómetros sin tener grandes pérdidas, pero en 1930, otro personaje fue quien implementó el plan final para la electrificación conjunta de Europa. Ernest Schönholzer, quien promovía la generación a base de plantas hidroeléctricas y no a base de carbón, era quien veía conectadas las principales ciudades europeas, en particular Londres, Berlín,
París y Viena. Este proyecto estaba pensado para transmitir a los impresionantes 660 kb en aquella época. Imagínense nada más la tremenda potencia que ya se estaba pensando. Años más tarde, en 1937, la paz en Europa se vio amenazada por la llegada de Adolfo Hitler al poder en Alemania. En los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial, los países europeos comenzaron a tomar medidas para la protección de sus infraestructuras eléctricas, montando al ejército a su cuidado. El ingeniero francés Pierre Eilert argumentó que el sector eléctrico se convertiría en pieza clave para sustentar a los países y sus ejércitos antes, pero más aún, durante la guerra. Se planteó un programa de defensa en la zona noreste de Francia, donde las plantas hidroeléctricas de esta zona se veían amenazadas por los posibles ataques alemanes. Más tarde, en 1943, Alemania tomó las mismas medidas precautorias, colocando tropas en sus líneas de transmisión desde Alemania hacia Francia. Mientras tanto, en la Italia de Mussolini, se detectó que la industria eléctrica sería muy necesaria para producir el armamento necesario para la guerra. Para enfrentar esta amenaza, Italia invirtió en la construcción de proyectos hidroeléctricos, especialmente en la zona norte de Italia, pues era el puerto de entrada de las tropas alemanas y debían tener suficiente suministro eléctrico para resistir los ataques de Hitler. Hacia 1944, Italia energizó otra línea de 230 kV desde Florencia hacia Verona y así dar soporte a la zona norte de Italia. Desde 1936, el régimen de Hitler implementó un plan con el objetivo de que Alemania se convirtiera en un país cuyo suministro eléctrico no dependiera de otras naciones, sino de los recursos internos alemanes. Y debido a esto, Alemania se vio en una sobrecapacidad, pero la necesidad de implementar una industria armamentística, pronto la sobrecapacidad se convirtió en un déficit. Así que el sistema alemán se expandió para hacer a Alemania autosuficiente no solo en el sector eléctrico y militar, sino en otros sectores. Entonces, fue la Segunda Guerra Mundial la que impulsó las infraestructuras en Europa, ya que el régimen alemán de Hitler impulsó la electrificación de regiones desde Austria, Bulgaria, Eslovaquia y Croacia. Inclusive, la ocupación alemana en Noruega trajo como consecuencia la importación de energía eléctrica desde Noruega hacia Alemania. Desde 1934, las infraestructuras alemanas incluían pruebas simulando ataques aéreos, colocando cargas explosivas en las torres de transmisión. Francia, por su parte, pues estaba tan acostumbrada a los apagones durante la Segunda Guerra Mundial, pues el servicio eléctrico estaba racionalizado, pero los devastadores bombardeos alemanes dañaron sus sistemas, pues estos se convirtieron en objetivos militares en 1943. Y para 1944, el sistema eléctrico francés estaba prácticamente inservible. Y fue peor aún cuando los aliados atacaron las tropas alemanas en Normandía, lo que es mejor conocido como el D-Day. Finalmente, en los tiempos de la posguerra, Europa aceptó la intervención de los Estados Unidos para la reconstrucción del sistema eléctrico europeo. Sin embargo, Europa fue dividida en dos sectores, este y oeste. La zona oeste de Europa, a cargo de la alianza entre los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, tuvo un gran impulso en sus infraestructuras, mientras que el lado este, controlado por la Unión Soviética,
se vio en serios problemas políticos para reconstruir sus infraestructuras. Fue en este periodo de posguerra, desde 1947 a 1948, cuando surgió otro capítulo en la Europa de mediados del siglo XX que marcó la importancia de los sistemas eléctricos para nuestro desarrollo como raza humana. El inicio de la Guerra Fría, traducida en el nacimiento de la carrera espacial y sellada con el levantamiento del muro de Berlín. Como puede verse, la historia del sistema eléctrico europeo está llena de complejidad por sus diferencias políticas e ideológicas de aquella época, pero a su vez está llena de un alto desarrollo tecnológico producto de las mismas necesidades de la guerra. Este fue un rápido resumen de lo que fue el desarrollo eléctrico en el continente europeo. No se pierdan el siguiente video número 3, en el cual platicaremos acerca del desarrollo eléctrico en la Unión Soviética. Muchas gracias por su atención, espero seguir contando con su compañía en esta serie de videos. Ingeniería de Líneas de Transmisión TV, capacitación para energizar al mundo.